Déjales mando por aquella. Sí. Bueno, vamos a iniciar con esto. Paquito. Es necesario comentar lo de las polos también en la introducción al tema, Ya estás en línea, ¿eh? Antonio. Bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos realizando por parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de La Paz. Nos encontramos muy contentos en este segundo plenario de este taller de líderes de nuestra diócesis, donde todos los jóvenes líderes de nuestra diócesis, los grupos juveniles, se encuentran formándose. Y en esta ocasión, en esta mañana, queremos compartir la alegría de saber que nos acompaña un hermano sacerdote, una persona que ya nos ha acompañado anteriormente. El padre Daniel Portillo nos está acompañando porque nos va pues, a compartir, valga la redundancia, un poco más del crecimiento que debemos de tener como jóvenes y sobre todo jóvenes líderes de nuestras iglesias, de nuestros grupos. Se encuentra el padre Daniel Portillo. El padre Daniel es de la Arquidiócesis de Chihuahua, es un doctor en teología, pero también doctor en psicoanálisis. Tiene una formación muy extensa. Nos alegra muchísimo que se encuentre con nosotros, sobre todo para que nos hable de lo que él más le apasiona, más le gusta. Es esa nueva generación para una nueva iglesia, esa nueva generación, esos nuevos jóvenes para nuestra iglesia que tanto nos está pidiendo el mundo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, hoy que celebramos, estamos a vísperas de Pentecostés, pues nos quiere regalar. Vamos a dar la bienvenida al padre Daniel Portillo. Te saludamos, padre. Nos da mucho gusto que nuevamente nos acompañes. ¿Cómo estás? A ver. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Buenos días para ustedes también. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos están acompañando y que nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio y que nos permiten también entrar a sus hogares a través de Facebook, donde también a través del Facebook de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de La Paz se está llevando a cabo. Gracias por la invitación y gracias por considerar este momento para platicar sobre un argumento concretamente sobre la prevención del abuso, para preguntarnos qué tanto pudiera resultar una prioridad para la Iglesia y de qué manera la pastoral juvenil tendría que propiciar y tendría que favorecer estos espacios más abiertos, estos espacios más seguros y estos espacios donde la pastoral misma, colocando el Evangelio mismo como el centro de toda nuestra formación, de todo lo que realizamos, de todo lo que hacemos, realicemos día a día todas nuestras actividades sabiendo que todo lo que hacemos está en función de la dignificación de las personas que llegan a nuestros grupos, que son parte de ella. No olvidamos que cada persona tiene su historia y no olvidamos también que cada persona con su propia historia, por venir con su propia historia, es una persona también que necesita y que viene a nosotros, confía en nosotros y por tanto la necesidad de que esta nueva generación juvenil dentro de nuestra iglesia sea construida dentro de nuestros ambientes eclesiales. Voy a compartir pantalla para compartir con ustedes unas filminas y poder seguir el tema y así no perderme. Pero concretamente la charla de hoy se va a tratar sobre esto. Nos tenemos que preguntar, ¿la prevención es una prioridad para la Iglesia? Y lo vamos a concretar más aún. ¿La prevención es una prioridad hoy para la pastoral juvenil? ¿Sí o no? ¿Por qué? Tenemos que contestar esto durante este momento, ¿no? Nos hemos dado cuenta que cuando hablamos, cualquier joven que se acerque a la pastoral juvenil, a un grupo, a algún movimiento juvenil y diga fuera de su ambiente eclesial que está yendo a la iglesia, pues de pronto identifican iglesia como ambiente inseguro inmediatamente, donde se han abusado de niños, donde ha habido abusos, donde pareciera que todo el escenario resulta de una manera contraria. Creo que la pastoral juvenil es aquí donde tiene que implementar un elemental protagonismo, donde sepamos que este doloroso aprendizaje que la iglesia ha ido llevando poco a poco, hoy necesitamos justamente llevarlo a cabo. En este doloroso aprendizaje que ha costado la fe de muchos creyentes, donde nos damos cuenta que quizás antes eran más los jóvenes que asistían a la iglesia y cada vez van siendo menos, donde podemos
cuestionarnos y cuestionarnos con toda franqueza. Por ejemplo, si la pastoral juvenil corresponde a la generación de jóvenes que estamos recibiendo hoy. En esto debemos ser muy claros, porque quizás nosotros tenemos un sistema de pastoral juvenil en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en la diócesis, en el país o en la iglesia en general, que quizás no corresponde a los jóvenes que estamos recibiendo en este momento. Y aquí la necesidad de cuestionarnos, ¿nuestra pastoral juvenil corresponde eh, éticamente a los jóvenes que estamos recibiendo hoy? ¿Estamos dispuestos también a trabajar con esta nueva generación o no? Asimismo, entonces, ha costado la fe de muchos creyentes, como mencionaba, y por tanto el descenso en la credibilidad institucional. Ustedes van a una comida familiar, un domingo con toda la familia reunida y de pronto hablan de la iglesia y no faltará las personas que mencionen cómo es posible que vayas a la iglesia, cómo es posible que aún creas en la iglesia, en los sacerdotes que abusan, etcétera. Por eso es importante desarrollar esfuerzos que no podemos desarticular. Creo que ese ha sido como nuestros desaciertos dentro de la iglesia, desarticular todos los esfuerzos que vamos haciendo. Cualquier esfuerzo que ustedes hagan en favor del bien, de la prevención, de la confianza, dentro de su comunidad, capilla, parroquia, dentro de su grupo, articúlenlo con los demás de tal manera que cada vez sumemos cada vez un mejor esfuerzo, donde vamos elaborando en el día a día situaciones más confiables para las personas que se nos confían. Nos damos cuenta que tenemos una generación donde los jóvenes no muestran interés en la iglesia y es algo que en este aprendizaje nosotros no podemos como negar. Haríamos mal y haríamos toda una realidad alterna si nosotros pensamos que los jóvenes de hoy, su primera prioridad es la iglesia. Me refiero, por ejemplo, en la grande masa. Por eso creo que la pequeña porción de jóvenes que asisten a nuestras comunidades parroquiales hoy son llamadas y hoy están invitadas también a ir a buscar y a quizás mostrar este espíritu también de búsqueda por otras nuevas generaciones que vayan y que luchen por institucionalmente favorecer los ambientes seguros en las otras realidades de la iglesia. Vemos también que toda esta realidad representa una reingeniería estructural dentro de la iglesia. ¿Con esto qué quiero decir? Que es una nueva manera de pensar la pastoral juvenil. Es decir, lo más fácil es pensar que seguimos cargando nuestros manuales heredados de 10 años, 15 años, 20 años atrás. Y de pronto pareciera que es cómodo porque es un esquema ya hecho donde de pronto pareciera que nomás es seguir el esquema que se nos propone. La reingeniería estructural significa pensar junto a la pastoral juvenil de tal manera que supongamos que los desafíos que la pastoral juvenil hoy tiene no son los mismos que aquellos que tenía hace 2 años, antes de la pandemia, me refiero, hace 5, hace 10, hace 20 años. Los jóvenes que nos están llegando hoy llegan con unas perspectivas sumamente particulares, más aún aquellos que han resistido después de la pandemia. Por eso me refiero que esta reingeniería estructural representa una oportunidad de cambio y de renovación. La pastoral juvenil después del COVID no puede salir igual que como se encontraba anteriormente. Sería su fracaso y sería su muerte. Si ustedes como jóvenes piensan que van a seguir haciendo lo mismo que hacían antes del COVID, vale la pena que aterricemos y nos demos cuenta que las cosas no van a funcionar. A veces dentro de la iglesia nosotros hacemos como una especie de lavado, me refiero donde a veces pensamos que las cosas van a salir, que las cosas van a estar bien, que en su gran mayoría pensamos cosas que en realidad no han sido ciertas. Por eso creo que es importante cuestionar, preguntarnos y aterrizar qué cosas de reingeniería, de cambios necesarios hoy resultan. Pregúntate por tu comunidad, por tu parroquia, por tu diócesis, qué tipo de cambios y de renovaciones hoy resultan fundamentales. Porque una conversión pastoral hoy requiere particularmente del apoyo nuestro. Asimismo, nos podemos preguntar cuál es la motivación que tiene la iglesia, por ejemplo, para actuar contra los abusos.
podemos preguntarnos más aún, ¿está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Está dispuesta incluso a combatir los niveles de corrupción interna? Porque las respuestas para todo esto es indispensable para quien se encuentra dentro de la pastoral juvenil. Una pastoral juvenil que busca la implementación de una cultura y una espiritualidad de prevención. La pastoral juvenil que no busca una cultura distinta y una espiritualidad de prevención es una pastoral juvenil que de pronto no le importará las personas que estaban y que hoy ya no están, las personas que fueron afectadas por una situación de violencia, de abuso, de corrupción, de transgresión y que de pronto dejaron de creer en la iglesia y ya se han ido. A veces pensamos que con los que seguimos estando y con los que somos, aunque seamos pocos, debemos mantenernos entre nosotros y nos vamos olvidando de la gente que se ha ido y que necesitamos también una palabra de esperanza para ellos. Por eso la reforma en la pastoral juvenil no es una responsabilidad jerárquica, no le toca al obispo ni le toca al coordinador de la pastoral juvenil, sino le toca a estos dos junto con la pastoral misma juvenil conformada por toda la iglesia. Podemos decir muy fácil, hacer lo que el obispo nos diga o hacer lo que el sacerdote responsable nos diga. Si esto seguimos haciéndolo después de la pandemia, no hemos aprendido aún la necesaria manera en la cual el protagonismo de los laicos que la pandemia misma nos ha empujado y nos ha generado tendría que implementarse. Por tanto, pensar en esta cultura de prevención y de buen trato, pues es darnos cuenta que es consecuencia del esfuerzo de muchos actores visibles e invisibles, los que llamaríamos también reformadores anónimos. Algunas personas que quizás han hecho muchas cosas y que nosotros no nos hemos dado cuenta que, que quizás resulta importante realizarlo de esa manera. Bueno, ubicamos también que a pesar de todos los esfuerzos preventivos que la Iglesia ha ido implementando, por ejemplo, que ha implementado normas, que está dispuesta a poner principio de tolerancia cero de frente a ella, que resultan evidentes las tendencias también que aminoran esfuerzos para prevenir el abuso. Miren, pudiéramos conformarnos con solamente hablar de abuso sexual contra menores de edad, pero siempre creo importante que cuando estamos hablando de este tema, hablemos de nuestros abusos dentro de nuestros espacios eclesiales. Por ejemplo, un abuso puede ser una cuestión de abuso de poder. Me refiero, por ejemplo, a la persona que siente que el poder pesa de acuerdo a las llaves que tiene. Con esto quiero decir que cuántas veces algunos de nuestros laicos, con el peso de las llaves que tienen para abrir, así sea la sacristía o el baño de la parroquia, se sienten con poder para decidir quién puede usar el baño y quién no. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades parroquiales encontramos secretarias que en vez de generar una cultura de buen trato, generan una actitud totalmente contraria a la misma? ¿Cuántas veces dentro de nuestras comunidades parroquiales encontramos a hermanos nuestros, sacerdotes, que de pronto no sabemos generar ese buen trato hacia la comunidad, hacia los laicos, y de pronto sentimos que ellos tienen que estar allí para servirnos y por lo tanto nos sentimos con autorización para maltratarlos, para gritarles, etcétera? Por eso creo que es importante evidenciar que estas tendencias pueden aminorar los esfuerzos, pero podemos conformarnos con eso. 5 elementos, por tanto, que hablarían de este ciclo de abuso y que vale la pena evidenciar como para prevenir en nuestras realidades es, por ejemplo, uno, los abusos no sexuales. Por ejemplo, los abusos de confianza, el abuso de poder, el abuso psicológico y el abuso de conciencia. Pongamos un ejemplo de estos, por ejemplo, hablando del abuso de poder. Me refiero, por ejemplo, a aquellos eternos coordinadores de pastoral juvenil que tienen más de 50, 60, 70 años en la pastoral juvenil y siguen coordinando la pastoral juvenil. Exagerando un poco o mucho, pero aún encontramos coordinadores que no han hecho duelo de la necesidad de dar la coordinación a otra persona. Y es de pronto saber, por un lado, que esta persona necesita hacer duelo para cambiar de la coordinación, pero por otro lado es la humildad de aceptar que los jóvenes que esta persona recibía tiempo atrás no son los mismos que están llegando hoy.
Por eso creo que muchas veces nosotros hemos querido forzar, forcejear, queriendo adaptar a los jóvenes de hoy a nuestro estilo, a nuestra manera de ser, a nuestros esquemas. Y es aquí cuando nos vamos dando cuenta, porque nos pudiéramos cuestionar concretamente, ¿por qué razón se encuentran cada vez menos jóvenes en nuestras parroquias? Pues vale la pena que nos preguntemos cómo implementamos esta cultura donde identificamos a los jóvenes como parte de este esquema donde nosotros percibimos la escucha hacia ellos. Si nosotros hacemos una pastoral juvenil, tendremos que preguntarnos dónde están los jóvenes para empezar. Porque si no hay una pastoral juvenil, por ejemplo, que está metida dentro de las redes sociales, donde se encuentra la población más grande de la pastoral juvenil, o una población juvenil que esté dispuesta a interactuar con los jóvenes de hoy y preguntarse dónde están, cuáles son las nuevas ágoras juveniles en este momento. Es decir, dónde están los nuevos espacios donde los jóvenes están. La pandemia los ha concentrado en un lugar diferente al que se encontraban previo a la misma. Entonces, por eso resulta interesante ir cuestionando, preguntando dónde se encontrarán estos elementos o estas partes, estas realidades que vale la pena como identificar. Estos abusos no sexuales después se identifican con aquellos que llamamos los abusos sexuales, pero la primera parte entra para hacer como la labor más fuerte que tiene que ver, por ejemplo, con identificar situaciones de poder, situaciones que afectan la confianza, cuando de pronto, por ejemplo, un líder juvenil tiene que dejar muy en claro que él como líder tiene que formar a otros líderes que tendrán que conformar esta comunidad de líderes dentro de la parroquia. Nosotros identificamos que no existe un liderazgo auténtico eclesial en una pastoral juvenil cuando este sujeto no ha promovido otros líderes que puedan realizar posteriormente la labor que él está haciendo en este momento, sino que está intentando como perpetuar su lugar, su puesto. Y nos damos cuenta que al final de cuentas esto va siendo autoaniquilante porque cada vez vienen a menos los jóvenes, cada vez menos nos interesa. Estamos hablando totalmente de temas ajenos a los que los jóvenes hoy están viviendo. Si revisamos, por ejemplo, un manual de pastoral juvenil de hace 10 años, 20 años, nos escandalizamos de los temas que hoy podríamos tocar con los jóvenes de hoy que no se hablaban hace 10 o 20 años, porque no era la realidad concreta, porque no estaba esto tan en boga, porque no era una situación tan evidente. Entonces, es importante ubicarnos que la pastoral juvenil debe revisar primero toda esta primera fase de los abusos no sexuales que pueden existir. Un abuso de confianza, por ejemplo, el abuso de poder, el abuso psicológico y el abuso de conciencia. El abuso psicológico, por ejemplo, sería cuando yo le comparto a mi coordinador, a mi coordinadora, algo que tiene que ver con una realidad muy íntima, personal mía, y de pronto ser escuchada. Otro elemento, pues es concretamente el segundo, el abuso sexual concretamente. Ya el abuso sexual cuando se comete, cuando se llega en acto mismo, cualquier persona pudiera decir, bueno, nuestra pastoral juvenil solamente trata con jóvenes de mayores de 18 años. Atentos todos los coordinadores. Existe una simetría pastoral cuando yo tengo un grupo a mi cargo y yo como coordinador no tengo derecho a andar coqueteando con todas las chicas, por ejemplo, del mismo grupo. Esta es una simetría pastoral. Por eso es importante que toda persona que sea líder dentro de la pastoral juvenil sepa que el rol que desarrolla dentro de la iglesia es un rol ético también. Porque podemos encontrarnos que por ser el líder del grupo de la pastoral, pues puede empezar a tener noviazgo o tener una relación casual con una persona, con otra de ese grupo, y entonces vamos viendo cómo resulta poco ético en la relación. Porque al final resulta que el coordinador ha hecho de ese grupo su harem, por ejemplo. Bueno,
Un tercer elemento es el encubrimiento, cuando sabemos que ha habido abusos sexuales o que ha habido abusos de confianza, poder psicológico y de conciencia, y de pronto no hemos dicho nada. Y de pronto, cuarto elemento de impunidad, no se ha hecho nada. Todo queda hecho como si nada se diera. Por eso, en el quinto elemento y último de este ciclo de abusos, hablaríamos de la disarmonía institucional. Ustedes pregúntense si una joven de su pastoral juvenil sufre un abuso sexual perpetrado dentro de la iglesia, ¿cuál es institucionalmente la instancia que en este momento tienen ustedes para poder enfrentar una situación como esta? Si no les llega a la mente ninguna, es que necesitamos hacer ya algo. Operativo me refiero, donde no solamente sea la reflexión de decir si está muy mal el tema de abusos, no basta decir que esto está muy mal si las cuestiones operativas no se llevan a cabo. Por eso la pastoral juvenil debe establecer un protocolo específico donde haya una ruta de acción concreta para que cualquier situación abusiva pueda desarrollar, aclarar, enfatizar justamente cuáles van siendo los canales a través de los cuales se va a ir puliendo una situación como tal. Asimismo, podemos darnos cuenta que estas rutas de acción, rutas operativas, este protocolo, nos hablaría también de códigos de conducta. Códigos de conducta significa, si tú eres coordinadora o coordinador, por el rol que desempeñas, se necesita que tengamos muy en claro, por ejemplo, cuáles son aquellos derechos, pero cuáles son aquellos deberes, competencias y cuáles son aquellas cuestiones que tú como coordinador o coordinador no debes hacer, no tienes derecho a hacerlas. Por eso resultaría importante profundizar sobre este tema. Ubicamos, interesante creo pudiera ser la experiencia de pensar en una pastoral juvenil preventiva versión 1.0. Lo pensaba así. Es decir, versión 1.0, ¿por qué? Porque sabemos que será un aprendizaje que tenemos que ir adaptando y cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez recibimos jóvenes diferentes. Los jóvenes que hoy están en nuestro grupo son diferentes a los jóvenes que tienen más de 27, 26 años en adelante, porque estos sí conocimos la, la vida pre-internet. Los jóvenes más chicos no conocieron la era pre-internet. Estos nacieron ya en todo el desarrollo tecnológico del internet mismo. Por eso, es interesante, creo, darnos cuenta que la adaptación de este aprendizaje tiene que irnos adaptando para que toda esta versión se vaya adaptando poco a poco. Por eso la lucha contra los abusos dentro de la iglesia no es una carrera terminada, sino es un camino que juntos vamos construyendo con acciones cada vez más concretas. ¿Por qué tiene tanta importancia la pastoral juvenil? Porque la pastoral juvenil es el ultimátum, es el último momento para que una persona decida ser cristiana toda la vida. Después de la pastoral juvenil, si una persona decide no serlo, será muy difícil que se quede dentro de la iglesia. Ustedes pregúntense, por ejemplo, cuántas personas de las que son asiduas a la iglesia desarrollaron un ministerio dentro de la iglesia antes de haberse casado. Dentro de la pastoral juvenil, la catequesis, los sacramentos, etcétera. Es decir, donde la vida de la iglesia se fuera desarrollando. Lo que pasa es que después de la pastoral juvenil viene como todo un abismo que no hemos de pronto atendido dentro de la iglesia. Y es aquí donde creo que este sazón, este buen sabor dentro de la iglesia, tendríamos que dejarlo muy bien en claro. Ubicaríamos asimismo entonces que en esta labor que van a desarrollar es, se van a topar con algunos partidos, lo pongo entre comillas, que están dentro de la iglesia. Me refiero a una especie de sindicatos. Siempre es importante como no caer en la ingenuidad de que trabajamos por el buen trato, de que trabajamos por una iglesia segura y no tendremos problema con ninguno. No, en la realidad es, por trabajar por el buen trato, se tendrá problemas con los que asiduamente
están acostumbrados a maltratar dentro de la iglesia. Por trabajar por una cultura de confianza, nos vamos a dar cuenta que estamos luchando con aquellas personas que favorecen climas de desconfianza. Por trabajar en una iglesia preventiva, nos vamos a dar cuenta de que nuestro primer enemigo al interno serán todas aquellas personas que pretenden desarticular todos los esfuerzos de prevención que están dentro de la iglesia. Por tanto, las distintas acciones pueden evidenciar a una iglesia firme a la tolerancia cero, pero también a otra porción eclesial con mezquinas reacciones. Aquí podemos ubicar, por ejemplo, a quienes han perdido la credibilidad en la iglesia y por tanto la motivación auténtica en que en verdad esté en favor de la prevención. Pensemos en aquellos familiares, amigos, que no creen que la iglesia verdaderamente está haciendo algo por la prevención. Estos son los que han perdido la credibilidad y la motivación en que la iglesia verdaderamente esté haciendo algo por la prevención. Segundo grupo de personas es aquellos que particularmente la presencia del escándalo en los ambientes particularmente llamados adiáforos. ¿Qué significa lo adiáforo? Aquellos que son marcados por la indiferencia, aquellos laicos, aquellos que nos decimos católicos, que nos mantenemos indiferentes ante las realidades que van sucediendo. Ustedes pregúntense si, por ejemplo, con un coordinador de jóvenes que tiene más de 20 años, qué tanta realidad adiáfora, indiferencia hemos tenido el día de hoy, que la persona sigue como coordinadora. No estoy diciendo que no tenga que seguir, porque lo estoy diciendo yo, sino el hecho de darnos cuenta que tanto nosotros tenemos que darnos cuenta que damos crédito a las nuevas generaciones, damos crédito a lo que nosotros mismos vamos formando cuando somos capaces de dar la estafeta a los demás. Hablamos de un tercer grupo también donde hay aquellas fallas eclesiales, sobre todo para desarrollar los casos. No sabemos qué hacer, mejor nos callamos, no hacemos nada y de pronto las situaciones explotan de una manera innecesaria. Creo particularmente lo vemos en el mundo juvenil, que cuando los jóvenes son capaces de orquestar los esfuerzos, son capaces de realizar cosas inimaginables, porque van en una misma dinámica donde estos son capaces de nutrir esfuerzos de uno con otro. Hablemos ahora sobre el sindicato de los coprofílicos dentro de la iglesia. Coprofilia, me refiero, viene de esta patología dentro de la psicopatología que se llama, de la patología dentro de la psiquiatría, que hablaría de este fetiche que puede experimentar una persona por experimentar una cierta atracción, por mirar el acto de defecar, una cierta excitación por ver, por oler las heces del otro. ¿Qué tiene que ver todo lo que estoy diciendo con la coprofilia? Vamos a emplear esta definición de una manera analógica. El coprofílico dentro de la pastoral juvenil es el eterno inconforme, aquel que su mayor característica es mantenerse inconforme con todos y es continuamente estar sembrando cizaña y hablando mal de los demás. De tal manera que trae chismes de un lado para el otro. Es el que se convierte en el portavoz de manera negativa dentro de la pastoral juvenil. Habla de los males ajenos suscitados a una persona. Es capaz de acabar con la buena fama, la dignidad, acabar totalmente con esta persona y por lo tanto acabar con toda la confianza que se dirige hacia la misma. El coprofílico es la persona que a través de la mentira, la calumnia, la difamación, es capaz justamente de afectar la buena fama de los demás. Por eso se convierten en portavoces de las desgracias de los demás. Siempre es importante preguntarnos en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro movimiento, en nuestra diócesis, pensémoslo a nivel nacional si quieren, particularmente cuánto daño hace la coprofilia dentro de la iglesia, porque son aquellas personas que no hacen, ni dejan hacer, ni permiten que otros puedan soñar que se puede hacer algo diferente.
y por lo tanto el coprofílico nutre las separaciones y las divisiones porque porta los comentarios negativos de un lado para el otro, nutre con eso. Por eso se convierten en sembradores de la cizaña. Son personas, como decía el Papa Francisco, que son incapaces de decir al otro las cosas en la cara. Son cobardes porque no son capaces de decir las cosas en la cara y por lo tanto se dedican a hablar a sus espaldas. En este sentido, son personas que van a estar a las espaldas hablando siempre mal de los otros. Cuando haya la presencia de un coprofílico dentro de nuestra iglesia, atentos. En la pastoral juvenil, en la coordinación, no podemos permitir que un coprofílico se aparte de la coordinación dentro de una comunidad, una parroquia, un grupo, etcétera. Hablamos también de las víctimas por oficio, me refiero a las víctimas que han desarrollado esta capacidad o esta realidad de vivir la desgracia continuamente. Pues así nos tocó vivir, es que así está mal. Las víctimas por oficio también serían los jóvenes que ven la pastoral juvenil con nostalgia. Es que pues ya no son igual, es que ya no podemos hacer alabanzas porque ahora todo es por Zoom. Entonces como que ya no tiene sentido la pastoral juvenil. Ya no podemos hacer dinámicas porque todo es a través de Zoom. Es decir, las víctimas por oficio serían aquellos nostálgicos que se sienten superados por la realidad y que han perdido la fuerza, el coraje del Evangelio mismo que nos invita a hacer una realidad diferente con lo que hoy nos ofrece. Las víctimas por oficio también serían aquellas personas que mejor adoptan su realidad de victimismo, de víctima, perdón, porque son cobardes para poder hacer y pensar una cosa diferente. Si tú piensas que la realidad que nos espera terminando el COVID, que no estamos hablando de una realidad cercana o pronta, volveremos de la misma manera, estamos pensando en absurdo. Por eso todo este tiempo que hemos permanecido fuera de esta realidad presencial, es un momento donde creo que es aquí donde deberíamos potenciar más la pastoral juvenil para decir cómo la soñamos, cómo la pensamos, qué recursos debemos implementar, qué jóvenes nos van a llegar, porque son los jóvenes que estuvieron recluidos por 2 años, jóvenes que perdieron su trabajo, que han perdido escuela, algunos de ellos han perdido su familia, algunos de ellos han perdido lo más especial que tenían, algunos no tenían internet para conectarse y por tanto han perdido más de la realidad aún todavía que nosotros. Algunos, pues cada quien iba teniendo esta realidad entre una cosa y otra. Por eso también vamos viendo esto de la lucha contra la violencia dentro de la iglesia, a las violencias institucionales. Preguntarnos de qué manera un acto violento hablaría también de una radiografía de una violencia institucional. Vamos a hablar ahora sobre una pastoral juvenil cosmética. Me refiero a una pastoral juvenil como maquillada nomás. Por ejemplo, una pastoral juvenil que solamente se conforma con hacer discursos inoperativos, aquella que no logra nada concreto, aquella que no está dispuesta a aterrizar las cosas como son. 2, aquella pastoral juvenil que hace comisiones fantasmas, es decir, que tiene solamente coordinadores, por ejemplo, que no son capaces de formarse continuamente. No solamente adquirí un título de coordinador, pero no he hecho nada por seguirme formando sobre la realidad juvenil que operativamente hoy la tengo presente conmigo. Una prevención que podríamos llamar, perdonen el regionalismo, como mencionó Antonio de Chihuahua, esta expresión de chapoteadero para nosotros significa la piscina o la alberca pequeña, donde se meten los niños para evitar accidentes, que se ahoguen, lo que sea, la piscina pequeña, una alberquita, pues lo mismo. Es decir, la prevención de chapoteadero es nuestros mínimos esfuerzos por hacer las cosas, donde nosotros decimos, pues ¿qué tiene? Hay como quiere, inventamos. Si nosotros seguimos teniendo una pastoral juvenil que se la confiamos a la inspiración del Espíritu Santo, donde no pensamos seriamente las cosas que programamos, estamos en la derrota. Debemos aprender a darle mucha seriedad a todo aquello que vamos programando y a todo aquello que va siendo parte de lo que nosotros operativamente queremos realizar. La prevención del chapoteadero significa suponer que todo sale en el momento.
Ahí como quiera le hacemos, algo improvisaremos, algo que hable el padre o que hable la coordinadora, a ver qué te inventas sobre esto, a ver qué decimos. Y es aquí cuando nos vamos dando cuenta que quizás no estamos siendo éticos aquello que las personas esperan de nosotros. Por eso la prevención es más que un código de conducta, de prevención o de una ruta de acción. La prevención es una cultura que debe permear toda pastoral juvenil, que debe premiar nuestro buen trato. Nosotros, como pastoral juvenil, damos testimonio del Evangelio en la manera como nos tratamos, la manera como se hablan entre ustedes, la manera que generan el buen humor, la manera que generan lo que en mexicano decimos la carrilla, sería en ocasiones esta capacidad para aceptar el juego con el otro, que dan muestra de la alegría del Evangelio. Lo contrario a esto sería cuando se vuelve la pastoral juvenil una bola de chisme, donde todo es hacer unos contra otros, una, una confrontación entre una situación y otra. Una prevención que resulte también una espiritualidad eclesial dentro de la pastoral juvenil, sustentada en el Evangelio mismo. Por eso, ya para ir terminando, la palabra principal en la reforma eclesial dentro de la pastoral juvenil es la red. No hay lugar en la pastoral juvenil para los freelance. Aquellos que quieren jugarle de a solos, aquellos que quieren decir, nomás mi grupo es el importante, este grupo es el mejor de la diócesis, este grupo es el mejor, el top, y le vamos diciendo, al final de cuentas estamos siendo autoaniquilantes dentro de la iglesia, porque todo lo que un grupo haga repercute en el bien de toda la iglesia. Podemos nosotros caer en esta fantasía partidista de decir, no, yo lo mío y que los demás no sepan lo que yo hago, y si los demás comienzan a hacer lo que yo hice, entonces me están copiando, etcétera. Siempre es importante como darnos cuenta. Red. A nivel de conclusión, la primera conclusión que quiero decir, la palabra red. Segundo, midan sus fuerzas. Dentro del trabajo de la prevención, resulta un ejercicio de alto riesgo. Por eso siempre es importante medir las fuerzas. Porque en este alpinismo siempre es importante el estado permanente de cuidado. ¿Qué significa esto? El estado permanente de cuidado es qué tanto te cuidas tú, qué tanto cuidas a los que se te confían y qué tanto cuidas de los que cuidan. Es decir, los coordinadores qué tanto son capaces de cuidarse. El cuidado me refiero, cuidado de vida cristiana, cuidado de la fe, cuidado espiritual, cuidado psicológico y cuidado también de descanso. Es decir, hay coordinadores que no saben que el descanso es parte de toda la espiritualidad cristiana. No se concibe una espiritualidad cristiana que no haya sido la contemplación del mismo creador, donde se permite el día como una conclusión de que todo había sido bien hecho, sino que hay coordinadores que pueden ser movidos por la persecución de que y hay que hacer más cosas, más, y son personas que no se dan el tiempo para contemplar, que de pronto han hecho las cosas muy bien y son personas que se sienten más perseguidas por hacer y no disfrutan al final de cuentas lo que deberían realizar. Podríamos decir entonces que a veces en ocasiones sentirán que la labor que realizan es una misión imposible, por los jóvenes que tienen hoy, por las críticas que escucharán de sus familias, pero nunca olviden a quienes servimos y por quienes estamos aquí. Yo creo que cualquier pastoral juvenil, cualquier coordinador, podría el día de mañana darse cuenta que si alguna de estas personas ha sido capaz de mantener la fe durante toda su vida como fruto de esta pastoral juvenil, creo que esta persona es la vía de gracia que precisamente nos hace, una vez que que nos encontraremos con Dios, darnos cuenta que quizás en la vida no hemos hecho las grandes cosas, pero al menos pudimos hacer que una persona estuviera dispuesta a seguirlo hasta los últimos momentos de su vida. Un punto muy importante es la conversión. No se queden como coordinadores de la pastoral juvenil si no están dispuestos a la conversión. Nuestra pastoral implica la conversión. Conversión significa movimiento. Conversión no significa estaticidad.
pensar que lo sabemos todo, pensar que ya no nos equivocaremos nunca, pensar que no tenemos por qué pedir perdón. La conversión significa que voy haciendo camino con los otros, junto con los otros, no yo delante y los otros detrás. Conversión significa que mi vida se pone también en juego y que también va tocando situaciones que a veces duelen, que a veces calan, y que lo que yo les digo a los otros no significa que sea lo que yo no hago. Un filósofo anticristiano incluso decía, hay personas capaces de romper las cadenas de otros, pero son incapaces de aflojar las propias. Nietzsche. Justamente por eso, porque decía, a veces hay personas con una habilidad y con una capacidad para dar el mejor consejo para otra persona, la plática para el otro, de pronto fue iluminación para una persona, pero es incapaz de resolverle la propia vida. Y necesitamos justamente aceptar con humildad que a veces nos pasa. El bien que hagan en cualquier punto de su comunidad, su diócesis, su parroquia, repercute en toda la iglesia, difúndanlo, no somos competencia. La pastoral juvenil no puede vivir de competencia, resultaría aniquilante la competencia. No pidamos perdón por no haber hecho las cosas bien, si no estamos dispuestos a remediar con nuestras acciones el mal que no se ha hecho, el mal que se ha cometido, perdón. Con esto quiero decir, reconocemos con pesadez que durante un periodo no hemos actuado como deberíamos hacer. No basta pedir perdón, sino nos ponemos las pilas, decimos en mexicano, para disponernos a dar lo mejor de nosotros ahora. Por eso que nuestras acciones de prevención no pierdan el centro del evangelio. No te olvides también de los agresores, las personas que han lastimado a otras. También los pecadores son justamente parte de la iglesia. Muchas veces podemos enjuiciar a los otros y excluir a los otros, como decir, pues no, ya esta persona no la quiero volver a ver en la iglesia, no la quiero volver en la vida, no quiero, sí, pero no olvides que los pecadores somos parte de la iglesia. Es de sabios también pedir ayuda para poder intervenir y por tanto la omnipotencia nunca es la mejor aliada dentro de una pastoral juvenil. Pidan ayuda cuando hay algo que ustedes mismos no puedan resolver. Pienso también en las víctimas secundarias, como este círculo de familias, de creyentes, de jóvenes que se fueron de nuestras parroquias y por eso que necesitan de nuestra atención. Por último, la formación para darnos cuenta que cada víctima, cada agresión que recibimos es un incómodo recordatorio de lo poco que sabemos y de la necesidad justamente que debemos tener para que cada vez podamos avanzar más, podamos crecer más y que podamos seguir adelante. Pues muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación también. Si hubiera algún comentario, estoy dispuesto también a recibirlo y que podamos generar algún apoyo o alguna indicación en alguna pregunta incluso. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Gracias, padre Daniel. Si hay preguntitas aquí, los muchachos de la pastoral tienen algunas preguntas, los líderes de nuestra diócesis. Está Kevin, creo que va a hacer una pregunta. A ver, Kevin, activa el audio, por favor. A ver, déjenle un poquito aquí el audio. Bueno, creo que estaba batallando tantito Kevin, pero la pregunta que decía Kevin es, ¿qué acciones se deben de tomar para atender algún tipo de incidencia con un joven que tiene alguna discapacidad? Ok. Aquí sería si el joven fue abusado Sí. o si el joven fue el agresor. Ok. Si el joven fue abusado, entra justamente en lo que llamaríamos personas vulnerables, nosotros, por la discapacidad justamente que está mencionando. Hay que ubicar aquí las dos partes. Uno, si el abuso fue generado por un sacerdote, o dos, si el abuso fue generado por alguna otra persona, me refiero a alguna laica o algún laico de nuestra comunidad parroquial. Si el abuso fuera perpetrado, por un sacerdote,
se debe realizar, además de la demanda civil, de la denuncia que hacemos en nuestra instancia eh, a nivel civil, además de esto, hacer la denuncia canónica. No conformarnos con hacer solamente la denuncia, llamémosle así, solamente hacer la denuncia civil y no hacer la canónica en el caso del sacerdote. Si es una situación de estar precisamente con una laica, un laico como aquel perpetrador del abuso, entonces tendríamos que ir a la autoridad competente, ¿no? Pero actualmente la misma ley nos respalda todo aquello que nosotros hayamos sido conscientes, sepamos con alguna prueba el mal cometido por otra persona, me refiero por un delito, y nosotros, sabiendo o conociendo que se ejerció un delito por alguien y no dijimos nada y no hicimos nada, esto nos hace a nosotros caer en un delito también de encubrimiento. Por eso, por ética, pero también por evangelio, estamos llamados justamente a enfrentar este tipo de situaciones independientemente si sea sacerdote, religiosa, laico, laica, etcétera. Ok, muchas gracias, Daniel. Una pregunta más que nos hacen aquí en el chat es, y yo creo que esta es bien importante y que nos compete a todos los sacerdotes también. Tú mencionabas ahorita la coprofilia, y dentro de los grupos y dentro de nuestra iglesia, tú mencionabas que la coprofilia es todo ese tipo de situaciones que vienen lastimando y que muchas veces son chismes, muchas veces son esos abusos que pues laceran a los jóvenes, a la iglesia en sí. ¿Qué hacer? La pregunta era de uno de los jóvenes, ¿qué hacer como joven cuando el que provoca la coprofilia o el coprofílico es el sacerdote de la comunidad? Bueno, justamente, es decir, eh, independientemente si sea el sacerdote o el coordinador, lo que sea, el coprofílico necesita de la escucha del otro y de la repercusión de la escucha para seguir funcionando. El coprofílico no funciona si no hay escucha y si no hay acción después de la escucha. Es decir, si llega el coprofílico y me dice, oye, ¿sabías que fulanito de tal ha hecho esto? ¿Sabías que? Porque de lo que se dice no significa que todo sea cierto, significa que muchas veces está fundamentado con situaciones de calumnias, de mentira, de difamación, eh, o con algunas verdades, incluso algunas de ellas que no tendrían por qué ser reveladas, puesto que están en el ámbito personal de alguien. Es decir, en este mundo y en esta realidad que nos está tocando vivir de exhibicionismo, donde se puede mostrar, donde cada quien nos sentimos con derecho a saber completamente la vida de los demás y que no somos capaces de pronto de pensar las repercusiones que necesita o que debe tener una persona para acoger la conciencia en sí misma, disfrutar también este momento, tener como esta realidad, podemos darnos cuenta que el empleo permanente del coprofílico consiste en la escucha y en la consecuente acción de la escucha que todas las personas le damos. La manera que podemos desemplear al coprofílico, aunque sea, o más aún, con mayor razón siendo el sacerdote, pues justamente es eso, no dando escucha a este tipo de acciones y no dando también, no, no prorrogando o no, no dar seguimiento a este tipo de escucha que ponen mal a los demás. Es decir, como decía mi mamá, para que haya un pleito se necesita de dos partes. Quítate tú ¿Correcto? para que no haya el pleito. Sí, correcto. Ok. Exacto. Y ya para terminar, también para agradecerte este momento, pero antes de agradecerte, una pregunta muy personal. ¿Tú crees que el joven se siente protegido dentro de nuestra iglesia? ¿Tú crees que después de un abuso, los jóvenes y adolescentes también, o cualquier persona de nuestra iglesia, se siente respaldado por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por cualquier autoridad que esté pues al mando o que debería de tener esa obligación de proteger a cualquier miembro de nuestra iglesia? Porque esto es lo que tú te dedicas, esto es lo que tú, pues es lo que más yo creo que te apasiona
la defensa del menor, la defensa de la persona que ha sido abusada. ¿Tú crees que realmente se sientan protegidos ahorita en nuestra actualidad? La respuesta concreta sería no. Eso sería lo concreto y la situación es, a ver, ¿por qué razón no? Porque mientras entre nosotros no hayamos construido ambientes seguros dentro de nuestras comunidades parroquiales, dentro de nuestros espacios, movimientos, dentro de la iglesia, dentro de la diócesis en sí misma, nosotros no pudiéramos decir que cualquier persona puede estar segura sin ningún problema. Estoy hablando, obviamente, de términos generales. No quiero solamente pensar, porque así como veo que hay comunidades que han ido creciendo en la implementación de normas, en la implementación de una conversión a nivel de trato, porque esto es interesante. No solamente es cuestión de estabilizar o de crear protocolos persecutorios, ¿no? Vamos a perseguir a todos los perversos, ¿no? Vamos a sacar lo mejor de nosotros como cristianos, que es el buen trato. Si los abusos se han dado con tanta fuerza dentro de la iglesia, no es porque hay una cantidad de pedófilos dentro de la iglesia, estadísticamente eso nos queda claro, sino se da justamente porque esto que estadísticamente no representa una cantidad fuerte, ha venido a sofocar y apagar. Esto pequeño ha venido a pagar algo que es sumamente grande y característico de los cristianos, que tendría que ser el buen trato. Por eso, si nuestra fe no se transforma en un buen trato, hay algo que no está checando en lo que estamos haciendo. Hay algo que está definitivamente mal en lo que estamos realizando. Toda acción pastoral a nivel juvenil y toda manifestación de nuestra fe como creyentes tiene que traducirse en un buen trato con los demás. Esto no significa que no experimentemos a veces rabia, que no nos enojemos, no, pero significa también en la habilidad de pedir perdón cuando nos enojamos. Y significa también el reconocimiento de cuando yo fallé de frente a una persona que quizás confió en mí y yo no fui capaz de sostener la confianza de esa persona. Entonces, en este sentido es la búsqueda constante de esta conversión en ese sentido. No sé si fui claro, Antonio. Sí, sí, sí. Claro que sí, bastante claro. Bueno, yo te agradezco ya para terminar con este momento. Gracias a todos los que se han sintonizado. Gracias al padre Daniel Portillo, que nos está haciendo el favor de compartirnos desde Roma. Está compartiendo él. Ya son las 8 de la noche. Yo creo que ya es hora de que vayas a cenar y nosotros vamos a ir a comer. Gracias, padre. Nos da mucho gusto siempre cuando nos acompañas. Creo que aprendemos mucho. Creo que estos tipos de temas no debemos de callarlos, y creo también que cuando escuchamos, también evitamos caer en abuso. Yo creo que el saber escuchar, el saber aprender, el querer conocer un poco más de nuestra fe, pero también de cómo defendernos de todos esos abusos, y para no caer nosotros más adelante en ser los abusadores, porque podemos llegar a caer en abusadores de cualquier sentido, ¿verdad? Gracias, te aplaudimos y te damos las gracias por la compañía que nos das. Pero antes de irnos, bueno, está Doris por ahí, que tiene una preguntita o no sé, algo trae Doris ahí. A ver, vamos a escuchar a Doris, parte de la pastoral juvenil. Buenas noches allá y buenas tardes aquí. Pues por parte de la pastoral juvenil les tenemos un pequeño regalito. La Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil Diócesis de La Paz otorga el presente agradecimiento al doctor Daniel Portillo Treviso por su participación dentro del 14º Taller de Líderes 2021 con sede virtual en Loreto, Baja California Sur, 21 de mayo al 23 de mayo del 2021. Le agradecemos mucho por este compartimiento de conocimientos, por esas, como ya decía el padre, esas cosas que a veces no se hablan. Gracias por platicarlo con nosotros y explicarnos un poquito más. Muchas gracias. Al contrario, ustedes, muchas gracias por todo y muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar y a participar con ustedes. Estoy a su servicio. Saludos y que Dios los bendiga. Gracias, padre. Dios te bendiga. Gracias, padre. Hasta luego. Bye. Bueno.